asegurar el éxito en el tema de la aprendizaje, en el tema de la enseñanza. Y en ese sentido, pues, a mí me gustaría mucho, no solo en este, sino en otros momentos que de alguna manera voy a ver cómo los propiciamos, que podamos discutir realmente cómo se está viendo en lo concerniente al fortalecimiento de las unidades académicas a través de lo que hacemos. Díganme ustedes dónde está el pero principal de las competencias. ¿Dónde creen que está el pero principal de la educación? Aquí con nosotros. ¿Creen que lo que están haciendo es un recuerdo de moda? Lo que están haciendo es precisamente lo esperado. ¿Cómo avanzan las ciencias sociales desde el punto de vista de las competencias? Bueno, yo tal vez no me preocuparía tanto como decir pero, sino que viéndolo desde un contexto político, social, es la ideologización, como decía usted anteriormente, que se ha hecho de estos conceptos. Porque de alguna manera realmente es el sistema capitalista, se supone que el individuo que tiene esa capacidad, que es competitivo, ha sido formado para, básicamente, como el concepto empresarial, ¿verdad? Que es capitalista. Entonces, por eso, bueno, visto más allá, viene esa ideologización, que yo no estoy diciendo si está bien o está mal, simplemente que como todo lo que se hace en nuestro medio se ideologiza tanto y se polariza. Entonces empieza a llegar la oposición de algunos sectores que toda la vida están compuestos en todo. Entonces que hasta la educación de buenos avances, bueno, es que esto está al servicio del sistema capitalista y por lo tanto no es bueno. Bueno, pero en ese sentido debemos de estar muy claros, o para favorecer o para defender. Sí debemos de estar muy claros de que si el sistema no, por ejemplo, en mi opinión, las competencias no están favoreciendo un sistema económico en particular. En mi opinión, el tema de las competencias está buscando desarrollar el talento desde todos los puntos de vista. No desarrollar el talento únicamente desde el punto de vista del conocimiento, sino la capacidad del individuo de que no pierda su sensibilidad social, que sea capaz verdaderamente de entender el fenómeno de la discriminación, que sea capaz de ser solidario, que sea capaz de dialogar. Tenemos una muestra muy clara de que el tema del diálogo es un juego de lo más divertido, de algo donde no hay diálogo. Entonces, ¿qué es lo que la educación hace para modificar eso? ¿Cuál es lo que desde el punto de vista de la educación debemos de hacer y con estructuras curriculares que permitan, como les digo, realmente fortalecer el tema de la capacidad de diálogo? Realmente fortalecer el tema de la capacidad de ser tolerante, de la tolerancia. Pero cuando hablo de tolerancia no estoy hablando de permitir que hagan conmigo lo que les dé la gana, sino tolerante desde el punto de vista de entender que no todos ven la vida desde el mismo punto en que lo veo. la tolerancia de uno. Sí. Y otra cosa terrible, colegas, cómo verdaderamente la educación es capaz de colocarnos en la posición que permita que seamos capaces de trascender a nuestros intereses personales para poder darle cabida verdaderamente a aquellas cosas que favorezcan a la sociedad, que favorezcan a la comunidad. Esas cosas son las que realmente deben de preocuparnos. Y desde el punto de vista de las competencias, cuando se habla de conductas, se está hablando de que los docentes fuésemos verdaderamente capaces de propiciar todas aquellas experiencias que permitan que el individuo logre verdaderamente desarrollar ciertas habilidades para mejorar la relación humana. Por ejemplo, una de las competencias clarísimas es el tema de las relaciones interpersonales. Por primera vez hay una preocupación declarada por escrito, en donde dice que una de las competencias más importantes es las relaciones interpersonales. Cualquier persona educada, entre comillas, debe de ser capaz de tener relaciones interpersonales apropiadas, de respeto mutuo, ¿verdad? Y entender, como les digo, que esas cosas trascienden a los intereses personales, porque todo el mundo es del pelo mientras me haga cariñito a mí, ¿verdad? Pero una vez ya no me quieren hacer cariñito o me señalan, empieza el tanto.
Y entonces yo sí creo que el tema de las competencias enfocan la educación desde todas sus... Solo la palabra holístico, no sé si sea lo más apropiado que la podemos hablar, pero estoy hablando de todas sus dimensiones. Está tratando de verdaderamente ver la educación en todas sus dimensiones, no únicamente. ¿Por qué los médicos, los odontólogos, quiénes más debería decir, y de repente los psicólogos son los que aparentemente salen con mejores competencias, entre comillas, mejores para su correspondiente, ¿cómo se llama?, profesión? Porque los médicos, y sobre todo los médicos, se hacen a puro golpe, por decirlo así. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta de que, bueno, yo ya aprendí que por cada libra, 1 miligramo de tal medicamento. Entonces, ahora él se enfrenta con que tiene que pesar cuidadosamente a la persona para decidir sobre ¿cómo se llama?, la cantidad de medicamento que debe poner. Y se da cuenta que la inyección ya no es teóricamente lo que le enseñaron, sino es algo que le duele a la persona a la que se la está poniendo. Entonces ya se da cuenta que al poner la inyección hay dolor, y entonces forzosamente ese dolor y ese grito de ay obliga a la persona a empezar a enfocar la puesta de la inyección desde otro punto de vista. Entonces ya no es así de fácil. Entonces, como ese enfrentamiento es directo y no escrito en un texto ni estudiado, entonces se ve constantemente la experiencia de cómo ayudar a una persona a que pueda vivir y que pueda vivir de la mejor manera posible. El trauma de un paciente que se le muere a los estudiantes de medicina por primera vez, o que son testigos de eso, debe de ser muy duro, y de hecho lo he platicado y lo he visto con muchos de ellos, ¿verdad? Pero los otros profesionales, pues no del todo, porque el ingeniero construye su casa o empieza a trabajar en un lugar donde construye casas y construye cosas, pero no se percata mucho de esa casa, que esa casa va a tener gente adentro que tiene pasiones, que tiene deseos, que tiene dolores, que tiene todo este montón de cosas, y que entonces no se preocupa mucho si la ventana debe estar puesta en donde debe estar para que haya ventilación o para que haya iluminación. Todo ese tipo de cosas es lo que debemos de, ¿cómo se llama?, enfocándonos. Pero no es así de fácil. Es muy importante que estemos muy claros y muy seguros de que si nos queremos ir por las competencias, que sepamos exactamente de qué se trata el tema. No, en mi opinión, colegas, no es simplemente una nueva corriente educativa, como ha sido presentada. Es posiblemente, quizá hasta este momento, por lo menos de lo que yo pueda decir, el mejor esfuerzo histórico por lograr que verdaderamente la educación sea una acción integral, una acción integral. Ahora, yo creo que sí nos cuesta, y lo veo muy natural que nos cueste. Sí hemos ido brincando de un momento a otro, Pero el tema de la evaluación, para poder tomar decisiones, es importante. Mi pregunta también podría ser ¿cuáles son las evidencias que tenemos que las corrientes anteriores ya no son funcionales? Y con todo respecto al caso, creo que no tenemos muchas evidencias. Contra el conductismo, lo único que hay es la memoria. Lo único. Pero puede ser que pero fue muy efectivo en su momento. Muy efectivo en su momento, ¿verdad? Y no es que no quiera que regresemos por el conductismo y cosas así. Pero es el único que es eso. ¿Por qué Bloom se quedó donde se quedó? Y aparentemente no pudo avanzar más allá. No puedo emitir juicios al respecto de Bloom si no estoy muy claro de qué era lo que Bloom perseguía. ¿Verdad? Porque Bloom, fíjense ustedes que Bloom, cuando dijo, miren, yo me lo imagino a él en esas batallas, me lo imagino diciendo, miren, cualquier acción educativa que una institución lleve a cabo influye en 3 aspectos, querramos o no querramos. Promueve el aspecto cognitivo, el aspecto afectivo y el aspecto psicológico. Cualquiera de las 3. Él no se fue por una, él siempre señaló 3, las 3. Una de las 3, eso sí decía, depende del tipo de institución,
De ahí depende cuál de las tres posiblemente se vea más, más estimulada, más favorecida. Pero de que toca las tres, no hay para dónde. Pero nosotros, cuando aparece la corriente de Bloom, que aparece con el tema de los objetivos, como una condición medidora a través de verbos, de acciones que eran susceptibles de ser observadas, dispusimos de la manera más simpática y nunca entendí por qué. Bueno, cada vez que ustedes tienen los objetivos, tienen que tener una parte cognitiva, una afectiva y una psicomotriz. De manera tal que la cognitiva, 50 puntos de zona, la afectiva, 25 puntos de zona, y la psicomotriz, 25 puntos de zona. Fue la barbaridad más grande que se nos puede haber ocurrido. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que en la escuela, sin querer queriendo, la parte cognitiva era la que más se estimulaba. Sin embargo, él dijo, el tema de la adquisición del aprendizaje está en función de procesos y por eso está escalonado. Y él se permitió escalonarlo cuando dijo conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación, y ahora está la creatividad, que fue el último que agregaron sus seguidores. Y él decía, él insistía en el tema. Miren, el asunto es que yo quisiera que entendiéramos, decía él, de que para cada uno de esos aspectos hay procesos, y para esos procesos hay procedimientos mediante los cuales nosotros debemos de asegurarnos de que los estamos alcanzando, para asegurar que el individuo aprende, porque de que va a aprender, aprende. No hay otro. Pero nosotros lo enfocamos como de maneras diferentes para poder tener números que permitieran decir que fulano tal 75 en su curso. Y ese era el problema. Obviamente hay tantos aspectos tan curiosos, tan particulares, colegas. Hay una película buenísima que se llama Lo Imposible. ¿Quién la vio? ¿Quién vio la película Lo Imposible? Acaba de... ¿Sí? Lo Imposible. Es una película que se trata de... Están de vacaciones en Malasia, de vacaciones, lo del tsunami, de vacaciones, y todo eso era cuando se viene el que cosa que yo fui a ver la película por Guanaco, de que quería ver cómo se presentaba el tema del tsunami, porque se aparece esa cosa, esa bola gigantesca, y es impresionante cómo empieza y la corriente de aire y la impotencia absoluta de los seres humanos frente al tema. Entonces, fíjense ustedes que, bueno, la tragedia y toda la historia y la película se enfoca en una madre que se queda de repente sola y en medio de su lucha por la sobrevivencia ve al hijo, ¿verdad? Ve a uno de los hijos, porque eran 3 hijos y el esposo. Entonces ve al hijo y se va en pos del patojo y lucha, y empiezan los dos juntos a luchar en contra de la corriente que los lleva y los trae, ¿verdad? Y todavía cuando ya habían logrado aferrarse a un lugar, viene la segunda parte del tsunami y los vuelve a arrancar. Miren, bueno, total es que hay que verla. Cuando al final todo pasa, ojo al tema, aquí hay una competencia. Cuando al final todo pasa, entonces empiezan ellos a ir a buscar el hotel y a buscar a los demás, etc. Obviamente la señora está terriblemente golpeada, porque los palos y todo ese tipo de cosas, ella no se da cuenta que tiene atravesado un palo en una pierna, etc. Y van caminando y caminando con el niño, un patojo como de unos 10, 11 años. Y va y el patojo, mamá, sigamos, mamá, que vení, que vamos a encontrar, y va el patojo luchando con ella, y ella también con él, cuando escucha un gemido. Entonces la mamá se detiene. Y el patojo urgiendo, el patojo poderoso, urgiendo, ¿verdad? Y entonces ella se detiene y pues no le dice, espera. Y al detenerse, vuelve a escuchar el gemido. Y era un niño. Y el patojo, el hijo, le dice, sigamos. Y la mamá le dice, no. Busquemos dónde está alguien que está necesitando de auxilio. Y el patojo, el hijo, le dice, no, mamá, tenemos que seguir, que mire él cómo hace. Porque si nosotros no seguimos, va a venir de nuevo otra ola y a saber si vamos a sobrevivir. Y la mamá le dice,
aunque sea lo último que hagamos, volvemos por el niño, por quien está pidiendo auxilio. Miren la lección de superioridad que da la mamá, impresionante. Entonces el patojo, refunfuñando y todo, regresa y encuentran a un niño, efectivamente, un patojito, un güiro como de unos 3 años que era bien bonito, y ahí se lo lleva la jalada del niño, y ahí va pasando. Tal vez que llegan a un lugar y etcétera, 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 todo lo que pasa. Segunda lección, segunda competencia. El niño, la mamá está muy mal, está pues casi cambio. Y logran llegar al hospital, pero ya se pueden imaginar en un hospital donde hay cientos de heridos. Los médicos ponen atención solo en aquellos lugares en donde la cosa necesita urgentemente una operación y hacer esto. Y el niño no se despega de la mamá. Y al final, en medio del dolor y toda, la mamá le dice que por qué no va a buscar cómo apoyar a los demás, que allí con ella está perdiendo el tiempo, y que si a ella se va a morir, va a morirse con él o sin él ahí, pero que valdría mucho la pena que en lugar de estar ahí, vaya a ver qué hace por los demás. Aquí. 2 lecciones impresionantes, 2 competencias, diríamos nosotros a esta ¿verdad? La competencia de la solidaridad. Pero estaría muy fregado que para enseñarle solidaridad a la gente, esperemos en que haya desastres para que todos aprendamos la importancia que tienen este tipo de cosas. Esa es la preocupación. La preocupación es cómo aprovechar realmente todas las oportunidades, no solo las académicas, sino también las que nos circundan, para poder verdaderamente enseñar cosas que junto con la academia puedan hacer de nosotros mejores personas, mejores ciudadanos, mejores individuos, para que verdaderamente algún día Guatemala pueda ser efectivamente diferente. Por eso yo creo que las competencias son algo a lo cual debiéramos de poner. ¿Qué opinan ustedes? Porque hablan un montón y eso no es conversatorio. Eso no es conversatorio. Yo lo que creo es que sí, lo que pasa es que en la vida, ya en el mundo real, no en el mundo de la academia, donde se mira los resultados de la educación, ¿verdad? Si uno realmente puede desempeñarse ante situaciones de vida y ante situaciones laborales, que se supone que para eso estudia uno. Y lo único es que yo creo que hay diferencias muy grandes entre las competencias que se requieren para un cierto tipo de profesional, donde los procedimentales, ahí sí que también incluso tiene mucho de oportunismo todavía. O sea, de seguir el paso 1, el paso 2, el paso 3, puede encender la máquina, puede hacer esto hasta llegar a producir un producto final, que no es lo mismo que en otras áreas, ¿verdad? Yo lo miro mucho en mi profesión. Yo veo a la gran diabla, después de leer cientos de libros, empieza uno a tener más o menos claridad de algunas cosas, pero ¿cuánto tiempo me lleva a mí llegar a leer de toda esa inversión que ha habido y además leer los libros y tener con quién discutirlos? O sea, el proceso es mucho más lento de este lado, creo yo, ¿verdad? Yo creo que lo complicado quizá es cómo generar en el aula experiencias que permitan alcanzar esas competencias que estamos buscando. Cómo lograr verdaderamente, por ejemplo, las competencias fuertes, y que después de las aprobaciones que hemos hecho, todo este tema, la universidad tiene, los profesionales tenemos todavía mucho problema con eso, que es el trabajo en equipo, cómo trabajar en equipo. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuáles son las mejores estrategias para poder diseñar actividades en donde las personas aprendamos a trabajar en equipo? ¿Qué significa verdaderamente trabajar en equipo? Eso, poniendo uno. Otra competencia que es de vital importancia es la capacidad de poder
expresarme de manera correcta y apropiada y que me entiendan bien, tanto por escrito como de forma oral. El tema de la lectura. Y la de nuevo, ¿cuáles pueden ser las estrategias que todas las acciones y las actividades académicas puedan llevarse a cabo, puedan construirse para fortalecer la secuencia y la persecución de ese tipo de competencias? Y es hacia eso que creo que debemos de apuntar. ¿Qué hacemos para desarrollar la habilidad de la lectura? Lo que pasa es que también aquí, porque yo lo he visto no solo en esta universidad, sino en todas las universidades en Guatemala, que al final hay una dependencia exagerada de lo que ocurre en el aula, y al final con lo que se diga de los enfoques o modelos o como se llamen, al final siguen dependiendo mucho del maestro, de los conocimientos que el maestro tiene o de los conocimientos que el maestro dice que nosotros deben adquirir. Pero, por ejemplo, la pobreza de nuestras bibliotecas es patética. Y hay universidades privadas acá, y las he visto, donde la biblioteca no es ni siquiera es de salud. Que sería que, por ejemplo, para mí, la competencia básica más valiosa que puede tener uno es el de aprender solo. No necesitar de nadie para aprender. Eso es. Y ahora, con toda la facilidad de la tecnología, eso está mucho más desarrollado. Pero acá sigue siendo, la gente cree que es lo de la internet, es la gran novedad. En realidad no ha sido así. En las universidades del primer mundo, las bibliotecas son monstruosas. Y el que ha querido aprender se ha llegado a meter ahí desde hace cientos de años a hacer lo que quiera. Pero no es tan así. En modo ahora, en países marginales, pues sí, ¿verdad? El acceso a la información ahora es la gran novedad, pero en realidad en los países del primer mundo siempre ha habido ese acceso a la información. Pero yo siento que seguimos dependiendo exageradamente, terrible. Yo lo he hecho varias veces. Yo creo que si aquí se quemara la biblioteca, no pasaría nada. Todo seguiría igual. Todo seguiría igual porque no Desde hace algún tiempo yo sugería hacer una investigación sobre cuál es el uso que se hace de la biblioteca. Porque mi hipótesis es que el 75% de las personas que visitan la biblioteca es para estudiar, para hacer sus trabajos, sus cosas, etc. Pero como una sala de lectura parece informar y cosas por el estilo, es muy poco. Ir a ver el uso que hacen de los textos, etc. Eso quizá tenga que ver con el estilo de enseñanza que usamos en la universidad. Posiblemente tenga mucho que ver con eso. Entonces sí, el tema es, otra cosa es verdaderamente la tecnología propicia más y mejores competencias. Realmente la tecnología garantiza el que la gente aprenda mejor, y que pueda tener acceso a otro tipo de habilidades. Y las habilidades primarias siguen teniendo su validez. Es decir, las habilidades como la relación entre las personas, las habilidades como la manifestación sencilla, clara, ordenada, precisa y lógica de lo que quiero, lo que pienso, etc. Esas son las cosas que creo yo que a la larga también deberán de preocuparnos. Que por muy alta que sea la academia debe apuntar constantemente a fortalecer ese tipo de cosas. Entonces aquí la discusión debe de ser cuáles son las competencias que realmente debemos de buscar desarrollar. Y una vez definidas con claridad esas competencias, entonces empezar a ver verdaderamente alrededor de cuáles son las herramientas, las estrategias, las condiciones que tenemos y con las que contamos para verdaderamente fortalecerlas. Pero mientras, si tenemos 25 y no sabemos qué hacer, porque tengamos 2 o 3, pues, pero que sepamos claramente hacia dónde es que queremos ir. Hay algunas cuestiones que sí creo yo que son muy de impacto en lo que está ocurriendo en la actualidad, por ejemplo, que no necesariamente ayudan. Por ejemplo, yo critico mucho el uso exagerado del PowerPoint, ¿verdad? Incluso está hasta hace ya un montón de años que se fundó la internet. Hice el esfuerzo a no traerlo.
no es, cuando está bien usado no hay ningún problema. El asunto es que se está creando una cultura en la que ya nadie lee ningún libro y ni siquiera lee las fotocopias o los resúmenes de libros, y todo el mundo está buscando la presentación en PowerPoint. Esa es mi crítica. O sea, se llega al resumen del resumen del resumen, ¿verdad? Y la gente resulta diciendo y haciendo afirmaciones de que ya leyó y que conoce a fulano Milano, cuando en realidad no conoce nada, nunca ha leído ninguno de esos textos. Eso me parece a mí que es una verdadera competencia. Pues sí, es leer. Yo digo que después de haber leído unos 35 libros sobre el tema, puedo decir que conozco el tema, pero de veras leídos. Pero ahora hay mucha cuestión que se disfraza, ¿verdad? Porque sí, uno puede entrar y entra a Wikipedia o entra a cualquier cuestión en internet y medio dividió otra vez al resumen del resumen del resumen. Pero entonces siento que ahí hay una trampa también que sigue siendo, o sea, en la lectura y los libros, para mí la tecnología del libro sigue siendo la tecnología más maravillosa que ha habido, ¿verdad? Y la que no se ha logrado superar todavía. O sea, la lectura hay que hacerla. Gutenberg sigue prevaleciendo. Yo digo que sí. A pesar de los pesares. ¿Y los demás qué dicen? Dichosos que no tienen angustias existenciales respecto del tema de la educación y para qué hacemos lo que hacemos, etc. Y cómo la educación funciona y qué es lo que está pasando. Pues nosotros tenemos un ejemplo muy concreto aquí dentro de la universidad de las dificultades que tenemos por una falta por una incapacidad definitiva del tema del diálogo, de todas las partes, no de una parte en particular, sino de todas las partes, ¿verdad? Las dificultades que tenemos para hacernos entender. Y esa debe de ser una competencia. Y entonces el reto es, ¿cuál es la garantía que tenemos que con la que estamos haciendo, estamos desarrollando esa competencia del diálogo? ¿Cómo verdaderamente podemos fortalecer? La competencia en la ética, porque se ve tanta cosa de prevenir la institución que es la que forma a los que van a salir a esta. Hay un libro muy interesante, de repente han oído o de repente han leído. Creo que Howard Granger es el autor, que habla sobre las 5 mentes del futuro. Es uno de los grandes educadores de una de las universidades, creo que es Harvard. Él habla de las 5 mentes del futuro. Allá y de una manera muy interesante habla de la mente ética. Habla de la mente ética, es decir, que como una de las mentes que debemos de desarrollar, lo ético. ¿Cómo lograr trascender verdaderamente los intereses personales? Es muy difícil, que no es fácil. La trascendencia de los intereses personales es sumamente complicada, porque en el logro de nuestros intereses, pues bueno, somos capaces de muchas cosas. Bueno, yo creo que abrimos la pregunta. Gracias, maestro. Vamos a dejar hasta ahí el segmento que teníamos planeado con el maestro Mejía.